María Durán y soy co-founder de Help.es. Juan Francisco Martínez, CEO de Menatulab. Soy Lara Salgado, socia fundadora de Pocket Care. Soy José Miguel Escobar, fundador y CEO de Proyecto. José María, soy cero, que no CEO, en la empresa Taller Stop, es decir, el cero a la izquierda y el cero que lo hace todo. Soy Eli James, la responsable de coordinación y de Global Connections del Instituto Europeo para el Emprendimiento. Always to lean. To lean. Always to lean. Yo soy muy de Lean, ¿eh? Yo Lean hasta, vamos, yo es que voy por la calle y hago Lean, siempre. Porque hay que aprender a fracasar en cuanto más rápido mejor y con el menor coste. Pues se trata de hacer pequeñas pruebas y no arriesgar a lo grande, sino poquito a poquito. Lean System te ayuda a pivotar la compañía utilizando lo mínimo para conseguir lo máximo. Hostia, 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 y algún día, eso, ¿no? Pues es una manera de enredar, de decirte cómo hacer las cosas, para que luego trates de hacerlas de esa manera y que no consigas hacerlo ni a la de tres. Metodología ensayo-error de forma práctica. Nos ayudaría mucho a ahorrar tiempo y recursos humanos, digamos, en la planificación de actividades, la ejecución de eventos y acontecimientos como congresos y actividades del INSTI. Sinceramente, creo que el Lean System puede aportar mucho a una startup, sobre todo en fases iniciales, ¿no? De forma práctica, quitarme tanto papeleo de documentos que son innecesarios y realmente ir a las acciones. Probar los canales que funcionan, los que no funcionan se quitan y se prueban nuevas acciones. Te corrijo la pregunta, ¿en qué he acertado? Quizá en el nombre de la empresa, en lo demás te he respondido. Quizás no hemos sabido adaptar a los canales o al público que más nos convenía. Hasta el momento, pues es verdad en darle mucha importancia al tema dinero y que busca el inversor, invertir mucho tiempo en el business plan. Creo que ahí seguramente tendrá más éxito porque ya la gente tiene más conocimiento de ese sistema y sobre todo están un poco más dispuestos a aceptarlo. Si se han extendido las hamburguesas, también lo bien. Si un método es bueno y válido, rápido y sencillo, no es una cuestión cultural. Me he dado cuenta de que muchas veces tenemos miedo pues a jugar a lo mejor con tus usuarios, a jugar con la gente, cuando en realidad pues oye, tú vas probando y no pasa absolutamente nada por hacer un ensayo con una muestra de 400 personas aleatorias. Me ha gustado mucho la definición que ha hecho de asumir el riesgo comparado con el tiempo, es decir, la forma tradicional de asumir riesgo comparado con el tiempo es una forma lineal, sin embargo, con lo que hoy nos han enseñado es que es mejor hacer un riesgo mucho más distribuido a lo largo del tiempo y tomar riesgos menores. Lo mejor de la visita de Neo y Evan ha sido lo que no se ha visto dentro, sino las conversaciones off the record y detrás de, ¿se dice de bambalinas?